Ya, en nombre de Dios y de la patria, entonces se abre la sesión, secretario. ¿Cuenta? Gracias, señora presidenta. Respecto de la cuenta, hay un solo documento, particularmente un mail de un particular referido a cobros de la empresa eléctrica Enel. En su opinión y por los antecedentes que adjunta son cobros excesivos. Ese documento está a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel. ¿Y ese llegó por qué, secretario? Llegó solamente por iniciativa de él de dirigirlo a la Comisión de Economía. Ya. Pero solamente para información. Pero podríamos pedirle información a la ¿A la misma empresa o a la no, al superintendencia? ministerio, a la superintendencia, yo creo que servicio, ¿cómo se llama? Superintendencia Remitirlo. de Combustible, sí. Remitirlo, perfecto. Remitirlo que nos dé opinión, ¿les parece? Estamos de acuerdo. Ok. Respecto del proyecto Proconsumidor, tenemos una petición del señor Martín Maquena, presidente de la Junta Aeronáutica Civil, en el sentido de, si es posible, que dentro de los asuntos pendientes, que son pocos, la comisión primero vea la única modificación pendiente al Código Aeronáutico. Presidente. ¿Ya? Están con nosotros entonces los representantes del Ejecutivo. ¿Cómo están, don Lucas, la señorita o señora Jimena? Señora. Señora. Tiene cara de señorita. Sí, tiene Muy que buenos días, presidenta, ¿cómo está? Muy bien, Lucas. Hola, Lucas. Buenos días. Hola, ¿Cómo está, señor? Bueno, entonces, respondería a escuchar a quién, secretario. A Martín Maquena, presidente Ya. de la Junta Aeronáutica Civil, respecto de una modificación referida a la devolución de tasas de embarque cuando no se realiza un vuelo. Ok. Don Martín, tiene palabra. Muy buenos días, por su intermedio, presidenta. Solo quería, le había solicitado a la Secretaría la posibilidad de que la primera indicación que se discuta el día de hoy sea la que queda pendiente del Código Aeronáutico, que tiene relación con la devolución de los derechos de embarque, que era la única pendiente en el fondo en el proyecto de Proconsumidor respecto a modificaciones al Código Aeronáutico. Esa indicación estaba, había un encargo a la Secretaría respecto a la redacción solamente, y en caso de que la podríamos revisar ahora en pantalla, en caso de que la tengan disponible. Ya, le vamos a dar la palabra al presidente para que asuma formalmente que ya llegó, que estábamos mientras tanto esperándolo. Presidente, buenos días. ¿Me escuchó el presidente? No, ahí está muteado, presidente. Ahí sí. Les decía que vamos a partir con la indicación que estaba pendiente del Código Aeronáutico. Así que sobre esto, Pedro, por si puede dar la lectura. Sí, por supuesto. En la columna de la derecha, como ocurre normalmente en nuestros... presidente, la pregunta de forma, esta está aprobada, ¿no? No, quedó pendiente en la Okay. sesión, pero no se votó. Ya, súper. Sí. Dice, en caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al transportador, al pasajero o por razones de seguridad o de fuerza mayor sobreviniente, las tasas, cargos o derechos aeronáuticos que hubiere pagado el pasajero deberán ser restituidas por el transportador, con o sin requerimiento del pasajero, dentro del plazo de 10 días, a través del mismo medio utilizado para pagar el billete de pasaje. No obstante, en caso de no haberse podido materializar dicha restitución o en caso de haberse verificado el pago en efectivo, el transportador deberá contactar al pasajero con el fin de que éste señale el medio para efectuar la restitución. Contacto que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días, contados desde que debió haberse verificado el viaje.
Dicha restitución deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días, contado desde que el pasajero señale al transportador la información necesaria para estos efectos. En caso de retraso injustificado, dicha restitución se recargará en un 50% en favor del pasajero cada 30 días. Esa es la propuesta, la redacción final propuesta. Perfecto, se ofrece la palabra. Yo entiendo, presidente. Presidente. Adelante. Yo entiendo que esta indicación es a propuesta del trabajo que hizo el senador Arboe con los equipos y estaríamos ok. No sé si el senador Arboe nos puede clarificar, pero entiendo que estamos ok con ella. ¿Estoy por aquí o no? Sí, un momento, ahí sí, ya. No, lo que pasa es que esto es lo que conversamos en la última sesión. Creo que más bien esto es lo que había planteado el presidente de la comisión. Yo estoy de acuerdo, así que no tengo problema. Yo también estoy de acuerdo con la redacción. ¿Alguna duda? Podríamos darle lectura de nuevo para salir de todas las dudas y después la sometemos a votación. Perfecto. Artículo 133C. En caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al transportador, al pasajero o por razones de seguridad o de fuerza mayor sobreveniente, las tasas, cargos o derechos aeronáuticos que hubiere pagado el pasajero deberán ser restituidas por el transportador con o sin requerimiento del pasajero, dentro del plazo de 10 días, a través del mismo medio utilizado para pagar el billete de pasaje. No obstante, en caso de no haberse podido materializar dicha restitución o en caso de haberse verificado el pago en efectivo, el transportador deberá contactar al pasajero con el fin de que éste señale el medio para efectuar la restitución, contacto que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días contados desde que debió haberse verificado el viaje. Dicha restitución deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días contados desde que el pasajero señale al transportador la información necesaria para estos efectos. En caso de retraso injustificado, dicha restitución se recargará en un 50% en favor del pasajero cada 30 días. Eso es, presidente. Estamos ok. ¿Vamos? Presidente. Justo tengo un problema de la conexión, ya. Entonces, la duda que yo tengo es, no veo la primera parte del artículo, ¿lo puede correr un poco para arriba? Álvaro. A ver. Ya, la duda que yo tengo es qué pasa con el intermediario. Yo le pediría al director del CERNAC, porque él tenía una opinión distinta cuando vimos este tema. No sé si la mantiene. Muchas gracias presidente, y muy buenos días a todos los miembros de la comisión, a Pedro y a todas las personas que nos acompañan, asesor legislativo. Efectivamente, el CERNAC planteó una postura que ha sido básicamente fundamentada en un proceso colectivo que se inició como investigación durante el año ya antepasado, que dio paso al inicio de procedimientos voluntarios colectivos que establece la nueva ley 21.081 respecto de la no devolución de tasas de embarque, y donde efectivamente algunos de los proveedores, aerolíneas, nos transmitieron que los intermediarios
muchas veces eran quienes retenían los montos por estos conceptos. Sin perjuicio de la cual nosotros hablamos con Martín Maquena, aquí presente, de la JAC, y le transmitimos nuestra preocupación respecto de estos intermediarios, los cuales no tienen ninguna norma legal para realizar tales retenciones. Es por ello que con esta redacción se busca, y por parte de la JAC ellos entienden que los únicos que tienen legitimidad por parte de forma legal, digamos, con esta nueva precepto, para hacer tales retenciones. Si bien en el pasado se han realizado también por intermediarios, estamos hablando de agencias de viaje, también agencias de viaje virtual, digamos, las cuales hacen la recepción del pago del servicio íntegro, incluyendo las tasas de embarque y haciendo las retenciones respectivas, y sin hacer ningún tipo de transferencia de esos recursos a las aerolíneas, podría de alguna forma representar un inconveniente para el consumidor a la hora de las restituciones. Por tanto, nosotros efectivamente intervenimos en relación a este precepto, sosteniendo que era importante que quede recogido en la ley cuál era la situación que iban a tener estos intermediarios a la hora de realizar estas restituciones como establece la ley. Sin embargo, la JAC plantea que no tienen ninguna autorización legal para hacerla y por tanto serían las aerolíneas las que tendrían que realizar la gestión directamente ante el intermediario para hacer las restituciones que correspondan. Lo cierto es que, es bastante claro el tenor literal en relación a ese punto, y yo creo que sería bueno que quizás explicara cuál sería el incentivo que está estableciendo esta norma, la misma JAC. Así que, Martín, te dejo ahí la explicación en relación a cómo técnicamente no debería haber ningún intermediario que haga retención de estos recursos. Por su intermedio, presidente, una de las motivaciones de dejar solo la línea aérea es facilitar justamente que el pasajero pueda identificar la responsabilidad de quien debe generarle la devolución de las tasas de embarque, independiente de que exista un intermediario, en el caso que el pasajero pueda acudir directamente a la línea aérea, la cual tiene relación directa con el intermediario, y exigirle a la línea aérea, que es la que está presente en todos los casos, en la devolución de sus derechos de embarque. No queremos que el pasajero al momento de solicitar que en realidad ni siquiera tiene que solicitarlo, sino que automáticamente, pero al momento de que tenga algún problema al respecto, tenga la duda de a quién debe acudir, siendo que la línea aérea siempre está presente en un viaje y por lo tanto creemos que ellos deben responsabilizarse al respecto de la devolución y siempre que se haga una venta a través de intermediarios, ellos tienen la relación para poder después ponerse de acuerdo con ese intermediario. ¿Qué pasa si el intermediario recibió el pago, nunca lo hizo y la compañía dice ese pago yo nunca lo recibí, no tengo nada que devolver? ¿Cómo el cliente obtiene la devolución? Es que el cliente compró un pasaje y ese pasaje lo compró con un operador de la línea aérea y por no verificar el viaje debe devolverle el monto de los derechos de embarque. Pero pongamos en el caso que el proveedor no le pagó a la línea aérea, que puede ocurrir. Y la línea aérea dice, ¿cómo yo le voy a devolver? Y la ley dice, ¿sabe qué? Le devuelven la línea aérea. Y la línea aérea dice, que a mí nunca me pagaron. Yo no tengo nada que devolver porque yo ese pago no lo recibí. Y el intermediario ahí lo pone para adentro. No, lo que corresponde es que el intermediario también tenga que hacerse cargo de la devolución. No, por supuesto, pero la que se hace cargo en ese caso de exigirle al intermediario la devolución es la misma línea aérea, que después tendrá un proceso con ese intermediario, si tiene algún problema, dejará de vender pasaje a través de ese intermediario. ¿Y con qué norma legal la línea aérea le cobra al intermediario? Presidente. Es una tierra de nadie eso, yo creo que es súper complicado. Jimena, adelante, por favor. Presidente, solo para aclarar, acá en este caso lo que aplica son las reglas generales del Código Civil, el derecho que tiene el transportador para repetir en contra del intermediario, ya que de acuerdo al artículo 133C que se está proponiendo, es el transportador el obligado a pagar siempre al consumidor las tasas que correspondan por los viajes que no se hayan verificado. Siempre estamos pensando acá desde la perspectiva del consumidor, por lo tanto, esta norma salvaguarda al consumidor
para que evitar que sea enviado a distintas partes a recuperar lo que le corresponde por las tasas no las tasas que se deben devolver. Por lo tanto, aplican las reglas generales por el pago de lo no debido, se tienen que iniciar los procesos que correspondan y el transportador repite en contra del que haya recibido el pago y no lo haya transferido de acuerdo a lo que correspondía. Y solo complementar, por su Pero es intermedio, una demanda presidente, civil, juicio ordinario, puede durar años. Pero no presidente, perdón, pero esto no es entre el transportador y el intermediario. Y el intermediario... Es que el transportador va a decir, yo no recibí nunca el pago de esa tasa, no tengo nada que devolver, punto. Puede decirlo, pero está obligado a entregárselo. No está obligado, no está obligado, porque es que el intermediario a mí nunca me pagó, yo no sé con quién, usted contrató con un intermediario, no contrató conmigo. El intermediario nunca me pasó ningún peso, yo no tengo ninguna obligación de devolverle nada, aunque exista norma legal, porque la norma legal, ¿cuál tasa va a devolver si no percibió la tasa? Presidente. Es una tierra de nadie eso. Y quizás lo ocurre que cada vez más se compra a través de intermediarios. Senador Durana. Presidente, si bien usted tiene razón, yo quiero apelar de que lo que ha dicho la señora Jimena, que esta es una ley de protección al consumidor y por lo tanto en esta ley lo que nosotros tenemos que velar es que finalmente, tal como dice el texto del artículo 133C, al minuto de que finalmente el pasajero confirmó su vuelo y este no se realizó, será la línea aérea quien devuelva las tasas que corresponden por no haberse realizado el vuelo. Pero esa persona ya tenía confirmado. Ahora, la relación entre la línea aérea y el intermediario es una relación que tendrá que evaluarse bajo otras normativas que pueden estar vigentes en el minuto en que ese intermediario es operador de esa línea aérea. Pero yo entiendo, y a lo mejor podríamos nuevamente revisar el artículo 133C, en donde efectivamente quede protegidos los derechos del consumidor y que finalmente es a lo que se refiere esta norma, presidente. Por su intermedio, presidente. Adelante. Solo quiero también aclarar el artículo original al cual se está modificando, que es el 133C original, en el que dice que el pasajero, a solo solicitud del pasajero, debe restituirse, hacia el operador debe restituirse sus derechos de embarque. Y eso ya viene funcionando y está funcionando bien. Y lo que se busca solucionar con este artículo es que no sea a requerimiento del pasajero, sino que sea responsabilidad de la línea aérea en el caso que no se verifique, dado que hay pasajeros que no saben que a su solicitud se pueden restituir las tasas. Entonces, en ese sentido se está buscando proteger los derechos del consumidor con esta modificación, pero apuntando a algo que ya está pasando, que es que cuando no se viaja, los pasajeros pueden exigir la restitución de sus derechos de embarque, pero en este caso pasa a ser algo que para ellos automático, debido a que la línea aérea debe, si se aprueba este artículo, restituirlos. Yo creo que debería decir algo así como agregar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43 de la ley 19.496, o de esta ley, no sé, perdón, de la ley 19.496, porque estaba en otra ley. Presidente. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43 de la ley 19.496. ¿Qué dice el artículo 43? Dice, se me perdió ahora, justo cuando busco algo en el computador sería, un minuto, 10 segunditos. Pero habla del intermediario. Habla del intermediario y las obligaciones que tiene el intermediario. Porque hay que ponerse también en esa hipótesis. Ya. Mire, el artículo 43 dice, el proveedor que actúe como intermediario en la prestación de un servicio responderá directamente frente al consumidor por el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin perjuicio de su derecho a repetir contra el prestador de los servicios o terceros que resulten responsables. Mi punto es el siguiente. Yo contrato con un intermediario, me cobran todo, el pasaje y la tasa. Por distintas razones no se produjo el pago entre el intermediario, ya sea el pasaje completo o la tasa, pero el pasaje está emitido, puede ocurrir.
yo solicito la devolución de la tasa y la compañía dice que yo nunca he percibido el ingreso por esa tasa. ¿Qué hago en ese caso? Entonces vaya a un intermediario porque usted no contrató conmigo, usted contrató con un intermediario. Porque de hecho, uno contrató con un intermediario y el intermediario dice, no, pues aquí tiene que cobrarle a la compañía. Y ahí se va a llevar como el compra huevo. Entonces, por eso yo creo que el intermediario debiera tener algún tipo de responsabilidad en esta materia. Señor Lucas del Villar. Por su intermedio. Presidente, por su intermedio. Nosotros como CERNAC, la verdad es que compartimos en parte lo que usted señala en términos que el consumidor frente a un intermediario. Principalmente estamos hablando de agencias de viaje que operan online, extranjeras sobre todo, está en una situación bastante mejorada. Creemos que el artículo 43, si bien se podría aplicar, no es tan, digamos, preciso en términos de la operatoria de este modelo de negocio, digamos, dado que se refiere básicamente al cumplimiento de la obligación contratada por el consumidor. Y aquí estamos hablando más bien de un cuasi contrato, porque es una retención. Básicamente lo que está haciendo este intermediario es retener para el pago de una tasa. Por tanto, y escuchando todas las posturas, creemos nosotros como CERNAC al menos, y entendiendo también que gran parte de estas tasas de embarque, cuando se contratan, y el caso del consumidor chileno es bastante elocuente, para viajes al extranjero, la gran mayoría de los tickets se venden a través de intermediarios, a través de agencias de viaje, no así los tickets nacionales. Y es por eso que creemos que si no existe ninguna posibilidad que estos intermediarios puedan incurrir en este problema en el cual no tiene un vínculo contractual con la aerolínea, hay que averiguar la forma de cómo podría vender esos tickets y que retiene estos montos para tasas y luego después el consumidor lo solicita y no tiene la solución de este derecho que expresamente se señala en el Código Aeronáutico, donde el sujeto activo sería la aerolínea. Sería importante establecer que estos intermediarios entonces no tendrían el derecho a retener por concepto de tasas de embarque los montos que pagan los consumidores. Y con eso se excluye la posibilidad que usted señalaba. Yo creo que eso es una alternativa viable. Señalar que siempre la retención de las tasas de embarque la tienen que hacer únicamente las aerolíneas, excluyendo la posibilidad para que la hagan las agencias intermediarias, dado que no hay una norma expresa que se refiere, insisto, el artículo 43 permite una interpretación bastante amplia en relación al punto, pero no es tan preciso en relación a que no es una obligación contratada, sino que más bien es una situación accesoria a la contratación del servicio, por tanto se podría prestar para una interpretación que no beneficiara finalmente al consumidor. Por su intermedio, presidente. Presidente. Adelante. Yo solo quiero además complementar con que el DAR 50, que es el reglamento de tasa y derecho aeronáutico, establece que el pago de los derechos de embarque lo hacen las líneas aéreas a la DGAC una vez al mes, de acuerdo a los cobros, de acuerdo a los pasajeros que transportaron en ese mes. Por lo tanto, no habla tampoco en ninguna parte de estos intermediarios. Y finalmente, si lo que estamos buscando es proteger los derechos de los consumidores, lo que tenemos que buscar es simplificarle a ellos y tratar de que sea fácil determinar quién debe devolver las tasas, que son los que pagan las tasas, y es la línea aérea. Ese es nuestro, finalmente, después de haber revisado bastante el tema, esa fue la posición que definimos. ¿Soy yo el que tiene problema de conexión o nadie escucha? Yo lo escucho, presidente. Yo también. No, Yo digo, también. ¿se escucha la señora Maquena? Sí. Sí, yo lo escuché. Ya, soy yo, parece que tengo BTR. Usted no está escuchando, presidente. Ya, tengo un problema. Porque También tengo BTR, escuché yo, presidente. Ya, yo tengo problema de conexión. Ya, voy a ver si me conecto por el celular. La forma. Adelante, señor, senadora Aravena. Presidente, quizás una sugerencia, dado que nuestro director del CERNAC está planteando una alternativa, quizás podríamos hacer una
propuesta de mejora en la redacción para poder cerrar el capítulo este que ya, digamos, ya está como bien afinado, pero si esto mejora la redacción, se podría ver hoy día, y mejora la redacción ahora. Sí, pero sobre el fondo, ¿cómo quedaría regulado? Ese es el punto, porque yo por lo menos manifiesto mi preocupación de que al cliente lo traten como el compra huevo, porque la compañía era a decir, mire, yo nunca recibí esta tasa, no tengo nada que devolver. Y efectivamente no tiene nada que devolver. Si no recibe nada por la tasa. Y entonces la tasa va a quedar ahí en el Triángulo de las Bermudas, o sea, con el intermediario. Y si la forma de cobranza es, además estamos hablando de montos que no son excesivos, o sea, un receptor le va a costar más caro al demandante que la tasa en algunos casos. En algunos casos alto, pero no necesariamente. Entonces, y además va a estar ahí no sé cuánto tiempo. Sí, adelante. Presidente, por su intermedio, creemos que sería razonable, tal cual como plantea también la senadora Aravena, incorporar una disposición en términos de hacer referencia al artículo 43 con los ajustes que se requieran, dado que el artículo 43 se refiere más bien a las obligaciones contractuales. Entonces, para los efectos de la devolución de la tasa, que se aplique la misma responsabilidad de este intermediario, es un artículo que es original de la ley del año 97, que ha sido incluso refrendado por el Tribunal Constitucional, precisamente por agencias de viaje, una famosa sentencia que tiene ya muchos años. Entonces creemos que podemos hacer una redacción que se refiera a la responsabilidad del intermediario, digo, del artículo 43, pero haciendo referencia no solamente al incumplimiento de las obligaciones contractuales, sino que más bien a este derecho específico que le asiste, que es a la restitución precisamente de las tasas. Entonces, mire, acogemos la propuesta de la senadora Aravena y a ver si podemos trabajar durante la sesión esa redacción para aprobar este artículo. ¿Les parece? Sí, presidente. Lo trabajamos durante la sesión. Acogemos entonces la propuesta de la senadora Aravena y a ver si se puede trabajar ahora en la redacción. Perfecto, pasemos al otro tema. Perfecto, presidente. El otro tema está referido al artículo 1 del proyecto de ley, que son modificaciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Específicamente, también quedó pendiente modificaciones al artículo 17A en relación al término de contratos y una propuesta realizada por el Ejecutivo que complementa las modificaciones al artículo 17A, en este caso una modificación al artículo 17D, y hubo reparos o observaciones en cuanto a la referencia normativa de esta última modificación. Jimena ahora trae se comprometió a superar esa, incorporar esas observaciones y trae una nueva propuesta sobre la materia. Sí. Jimena, no sé si tú quieres... Presidente, por su intermedio, para retomar un poco la discusión, lo que habíamos planteado la semana anterior, específicamente en el 17A, que era la forma de término de contrato, de hacerlo de la manera más expedita, excluyendo expresamente lo referido a los productos y servicios financieros que estaban regulados en el 17D. Como una forma de complementar y venir a resolver el problema planteado tanto por la ODECUS como por ustedes, senadores, en la comisión, referido específicamente a la situación de las personas que deseaban bloquear sus tarjetas para evitar el cobro de comisiones, propusimos la siguiente redacción al inciso 8º del artículo 17D. En ese momento hubo acuerdo en la propuesta, salvo en cuanto a las mejoras que debíamos incorporarle en términos de la referencia a la ley 20.009, para que no hubiera ninguna duda respecto a qué nos referíamos. Voy a leer el artículo completo con nuestra propuesta, con las correcciones que solicitaron la semana pasada.
los consumidores tendrán derecho a poner término anticipado a uno o más servicios financieros por su sola voluntad y siempre que extingan totalmente las obligaciones con el proveedor asociadas al o los servicios específicos que el consumidor decide terminar, incluido el costo por término o pago anticipado determinado en el contrato de adhesión. Acá viene la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, los consumidores podrán solicitar, sin expresión de causa, el bloqueo permanente de sus tarjetas de pago. Voy a poner en silencio que están cantando un cumpleaños. No sé si alcanzan a escuchar. Sí. Sí, pero, oiga, pero manden torta, ¿eh? Voy a ver si me dan un pedacito, les pido que les guarden. Oye, ¿quién está de cumpleaños? La secretaria ejecutiva de la Oficina de Productividad. Yo pensé que estaba en su casa, le iba a decir que se fuera a cantar cumpleaños. No, los funcionarios están celebrándole a ellos a una colega. Ya, ahora sí, vamos de nuevo con la propuesta. Entonces, sin perjuicio de lo anterior, los consumidores podrán solicitar, sin expresión de causa, el bloqueo permanente de sus tarjetas de pago, según se definen estas en el artículo 1 de la Ley 20.009, mediante aviso o a través de los canales o servicios de comunicaciones establecidos en el artículo 2 del mismo cuerpo legal. En tal caso, el proveedor no podrá cobrar los costos de administración, operación y o mantención que correspondan desde el bloqueo permanente. Acá entonces ya no queda la referencia genérica a la Ley 20.009, sino que se especifica tanto en la definición que contempla la misma ley de lo que son las tarjetas de pago en el artículo 1, como también se alude expresamente a que los canales y servicios de comunicaciones son los contemplados en el artículo 2 del mismo cuerpo legal. El artículo 2 es el que dispone que los proveedores deberán mantener a disposición del consumidor canales 24 horas y ese tipo de mecanismos para que la persona pueda hacer los avisos respectivos. En este caso sería la solicitud de bloqueo permanente. Se ofrece la palabra. ¿Qué dice el director del CERNAC, presidente? Señor del Villar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, bueno, este es un tema de larga data en el CERNAC. Algunas sesiones pasadas, una en particular, se hizo una relación de los hechos en relación al tema de principalmente del término de los contratos y particularmente de productos financieros y sobre todo después de la redacción de la ley 20.555 de aquellos que tienen término indefinido o que no tienen término más bien, están condicionados de esa forma. Por tanto, nosotros creemos que si bien la interpretación que ha tenido el CERNAC es bastante más amplia en términos del derecho que le asiste a los consumidores, y eso ya viene del año 97, principalmente en el artículo 12 y 16, letra A, en relación a los contratos de adhesión de consumo, que es una aplicación general, donde no pueden haber modificaciones unilaterales, ni suspensión, ni menos el mantener obligatoriamente estos contratos de adhesión disponibles para los consumidores contra su voluntad. Entendemos que esta norma de la ley 20.009 logra satisfacer en la práctica una de las principales necesidades del consumidor, que es básicamente poder bloquear o dejar sin efecto un servicio al cual no desea seguir contratando y por tanto pagando periódicamente la prestación de los mismos, y estamos hablando principalmente de tarjetas de crédito, tarjetas de pago, como se define en el artículo 1 de la ley 20.009, y en la práctica, a nuestro juicio, satisface uno de los principales requerimientos, necesidades de los consumidores, que es básicamente poder dar de baja estos servicios, si bien el mecanismo estuvo dispuesto por la ley 20.009 con otro objetivo, pero satisface en la práctica esta necesidad que tienen los consumidores, que está dispuesta a los principios generales de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, los artículos que señalaba, pero también la doctrina ha sido bastante clara en relación a este derecho que le asiste a los consumidores.
Por tanto, la forma también de ejercerlo, que hace referencia al artículo 2 de la ley 20.009, es bastante expedito. Recordemos que son estos proveedores los que establecen ciertos mecanismos expresamente definidos por esta ley para poder contactar a sus clientes y que estos puedan contactar a las instituciones financieras y poder en breve plazo satisfacer esta necesidad de dejar bloqueado o sin la operativa y por tanto el riesgo que conlleva. Y en este caso donde expresamente se señala que no se podrán cobrar las comisiones o costos de administración, operación y mantención, creemos que satisfacen en la práctica las necesidades del consumidor financiero. Podríamos explayarnos bastante más porque el SENAC ya inició mediaciones colectivas el año 2013 en relación a este punto, a los bloqueos de las tarjetas, se refería al no pago, y el descuento proporcional, en este caso no hay posibilidad de cobrar por esos servicios. Por eso insisto, esto está alineado con los principios de protección de los derechos de los consumidores. Quizás jurídicamente se pueda dar una amplia discusión, pero en la práctica lo que logra el consumidor financiero es bloquear, poner términos y por tanto de alguna forma que no se sigan devengando el cobro de comisiones con servicios que no desea utilizar, y en eso creemos que sí se protege estos intereses de los consumidores financieros de acuerdo a esta disposición que se presenta por el Ministerio de Economía. Eso, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a tener que resolver. ¿Algún comentario sobre la propuesta? Presidente. Sí, solamente que una de las preocupaciones suyas era justamente que quedara más claro en la redacción que es vinculante que no existirían cobros una vez que la persona manifiesta su deseo de cerrar el servicio. Por lo tanto, yo creo que la redacción que planteó Jimena se hace cargo de la preocupación que al final fue de todos respecto de que efectivamente esto no se prestara para abuso. Así que yo estoy conforme con la redacción. Presidente. Sí, señor secretario, adelante. Sí, el punto es que habría que hacer una precisión en la redacción, porque el artículo primero de la ley 20.009 tampoco define propiamente tal tarjetas de pago, sino que dice que determinados medios como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión del fondo, en adelante se tratarán como tarjetas de pago. Entonces yo creo que es una pequeña precisión, ¿no? A lo mejor los medios, las tarjetas de pago mencionadas en el artículo 1 de la ley 20.009 no están definidas, ese es el punto. Ya, entonces están sería... Están enunciadas. Las tarjetas de pago enunciadas, señaladas, claro. Señaladas en la ley... artículo primero de la ley 20.009. El artículo primero de la ley, perfecto. ¿Por qué no hacer cambio para que lo veamos en pantalla? ¿Cómo quedaría? Oye, tengo un problema aquí con la conexión. Estoy viendo una solución. Llama al SENAC, presidente. Vamos a presentar ahí. El problema es que tengo que hacerlo por internet. Pero ahí, ¿a qué se refiere el artículo primero de la ley 20.009? Presidente, puede hacer reclamo también vía telefónica, 800-700-100. Perfecto, le avisamos a todos los que están viendo la pantalla que lo van a hacer de esa forma. No, pero aquí estoy haciendo la consulta para que se solucione lo de la conexión. Ya, directamente con la empresa, que tengo entendido que es el primer paso. Ya, entonces, vamos a dar lectura al artículo primero de la ley 20.009. ¿Les parece, para que quede claro lo que está planteando el secretario? Yo lo leo, pues, lo tengo en pantalla. Dice, artículo primero, esta ley regula el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar en adelante conjuntamente las tarjetas de pago, emitida y operada por entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile en relación con el respectivo giro de emisión u operación de dichos instrumentos. También regula el régimen de responsabilidad en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de pago emitidas y operadas por entidades no sujetas
a la fiscalización y regulación de los organismos indicados, salvo disposiciones expresas en contrario. Es el inciso primero. Ya. Yo entiendo, aquí voy a ser de abogado del diablo, que insisto que puede ser una redundancia, que dice lo siguiente, dice, sin perjuicio de lo anterior, los consumidores podrán solicitar sin expresión de causa el bloqueo permanente de las tarjetas de pago a que se refiere el artículo primero. Se pone que a las tarjetas de pago a que se refiere, no al bloqueo a que se refiere, porque el bloqueo, bueno, no habla de bloqueo, pero habla del hurto, que origina el bloqueo, no sé si me explico, que era lo que queríamos despejar la vez pasada, que no se estableciera esa confusión. Entonces era quedar establecido claramente en la historia de la ley que la mención es al tipo de tarjeta, no al tipo de bloqueo regulado en la ley que limita la responsabilidad para titular y usuario de tarjetas de pago en transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo y fraude. Porque en este caso no estábamos hablando ni de extravío, hurto, robo, fraude, porque en ese caso aplica precisamente la ley 2009, sino que estamos hablando de término del contrato, de provisión de servicios de medios de pago, no del crédito, obviamente que se mantiene vigente. Así es. No sé si el punto queda claramente establecido. Entonces Pedro Sodeira queda claramente establecido. Sí, esa constancia usted la solicitó en la sesión anterior, presidente. Está en el informe. Porque da a entender que el bloqueo que se refiere al artículo primero y es no, el bloqueo permanente de las tarjetas de pago. Sí, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a qué? Un abogado podría decir, se refiere al bloqueo. Presidente, por su intermedio. Sí, adelante. Tal vez lo que habría que poner es a las el bloqueo permanente de las tarjetas de pago referidas, porque ahí queda claro, o a las que se refiere el artículo primero. A las que se refiere, a las. Sí. Sí, porque el bloqueo es masculino y las tarjetas son femeninas, entonces queda claro que son las tarjetas. Así es. Muy bien, ya. Perfecto. Perfecto. Y se entiende que es todo cobro futuro. Presidente, una cuestión adicional. Sí, Álvaro. Que en esta oración final se habla, el proveedor no podrá cobrar los costos de administración y mantención que correspondan. Entonces, suena un poco, creo yo, confuso que se diga que se está prohibiendo hacer algo que corresponde. Por tanto, creo yo que la redacción podría ser afinada en el sentido de expresar, por ejemplo, en tal caso el proveedor no podrá cobrar costo de administración, operación ni mantención. Desde bloqueo permanente. Ya. Desde el bloqueo permanente. O a contar. Claro, desde el bloqueo permanente, el proveedor no podrá cobrar los costos de mantención, operación y mantención. Perfecto. Eliminar que correspondan. Claro. Eliminar que perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Habría acuerdo con esa redacción? Voy a recabar la unanimidad. Senador Durana. Favor. Ya, está el senador Arboe, senador Aravena. A favor. ¿Está de acuerdo, senador Arboe y senador Ricón también? A favor, sí. Sí, entonces unánime. Perfecto. ¿Senador Arboe también? No. Sí, están todos de acuerdo, es unánime. La unanimidad y todos dieron la unanimidad. Perfecto. Pasemos entonces. Y faltaría votar la enmienda al 17A, ¿no? Parte inicial. No había sido votada en la sesión. O sea, se entiende todo respecto del 17A y esta es la 17D. 17D. Así lo entiende la Secretaría. Sí, porque están vinculados. Claro. Entonces, daríamos la unanimidad para el todo. Perfecto. Pasemos al otro tema. Presidente, hay una propuesta de Jimena Contreras, como representante del Ministerio de Economía, por una solicitud de la senadora Carmen Gloria Aravena.
Jimena. Jimena. Sí. Jimena Contreras. Sí, presidente, por su intermedio. En la última sesión, la senadora Carmen Gloria Aravena solicitó que analizáramos una moción que ella estaba impulsando, que decía relación con las cobranzas o las gestiones de cobranza extrajudicial, que la idea era limitarlas en su número dependiendo del plazo, para evitar los acosos o que las personas se vieran como obligadas a recibir constantes llamados. A raíz de eso, la propuesta es de incorporar un artículo 37 bis que señala lo siguiente: los proveedores del crédito o las empresas de cobranza podrán efectuar un máximo de 4 actuaciones de cobranza extrajudicial por mes en las que efectivamente ponga en conocimiento del deudor la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Para darles un poco más de contexto, el artículo 37 se refiere expresamente a la situación de las gestiones de cobranza extrajudicial. De ahí que es importante para nosotros incluir esta norma, ya que valoramos mucho la iniciativa de la senadora, y además esto va muy en línea con lo que ya está trabajando el CERNAC en una circular que tiene vigente, que es conteste con la jurisprudencia que ha emanado de los tribunales, en orden a que lo relevante es que estas actuaciones de cobranza sean efectivamente realizadas y que no corresponde realizar múltiples gestiones cuando una ya se ha hecho efectiva. Por lo tanto, consideramos que establecer como máximo 4 actuaciones va en línea con esa jurisprudencia, teniendo en cuenta además que al referirnos a actuaciones de cobranza extrajudicial, no solo son los llamados por teléfono, sino también son correos electrónicos o cartas. Entonces se agotan en esas 4 instancias. Sobre esto se ofrece la palabra. Presidente. Sí, senadora Aravena. Primero agradecer a usted como presidente el haber acogido la sugerencia de incorporar este tema para los senadores que no estuvieron presentes la semana pasada. Esta moción tiene ya un buen tiempo, pero hoy día, cada día se hace más necesario, entendiendo la crisis económica en la que estamos y el cobro abusivo, porque esa es la palabra, abusivo, extrajudicial, que se está haciendo hoy día con frecuencias impresionantes de llamadas. Nosotros tenemos registro en nuestras oficinas de 10 llamadas diarias, 8 llamadas diarias. La verdad es que realmente es insostenible. Entonces, solo preguntar el por qué 4, solo eso. O sea, estoy muy de acuerdo con la redacción, solo como para análisis también, si es que el CERNAC o el Ministerio con Jimena tienen el por qué pensaron en 4 al mes. ¿Cuál es el argumento? Solo eso. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio, me gustaría cederle la palabra en esta parte al CERNAC, que han tenido bastante activa en esta materia. Sí, una cosa previa. A mí me gusta mucho la propuesta que hizo la senadora Aravena. Ahora, sobre la redacción que preparó el Ejecutivo, tengo una duda, porque cuando dice los proveedores de crédito o la empresa de cobranza podrán efectuar un máximo de 4 actuaciones de cobranza extrajudicial por mes. Ahí yo pondría un punto, porque si dice en las que efectivamente pongan en conocimiento, entonces si llaman para hacer otra cosa que no sea esa, podrá entenderse que no está dentro de la limitación. Eso es lo primero. Y lo otro, si son 4 menos, bueno, hay que discutir eso. Porque debería decir, en verdad, en todas gestión de cobranza extrajudicial deberá poner en conocimiento. O sea, punto, y decir, en toda cobranza, de gestión de cobranza extrajudicial, deberá poner en conocimiento del deudor la mora o atraso en los incumplimientos de sus obligaciones. Pero no dar a entender que el límite se refiere a la parte segunda del inciso a contar de la coma, porque eso habría que llamaran por cobranza extrajudicial, pero no para poner en conocimiento el deudor la mora o retraso. Entonces ahí podría haber un vestigio. Le doy la palabra entonces al director de CERNAC.
Perdón, el presidente, el problema técnico tuve para activar el micrófono. Sí, bueno, efectivamente, la persecución, la fiscalización en materia de verdaderos abusos, hostigamientos y otro tipo de infracciones, el artículo 37 en materia de cobranza extrajudicial que se ha realizado por parte del CERNAC durante estos últimos 2 años, pero fuertemente focalizado en lo que ha sido en esta situación de pandemia, donde, como sabemos, hay más de 5 millones de consumidores que son deudores morosos y donde los reclamos de hostigamiento y de abuso en materia de cobranza extrajudicial se han incrementado casi hasta un 50% en relación a algunas causales, digamos, de infracción en relación a lo mismo. Es que creemos que es muy necesario regularlo de forma expresa. Los tribunales de justicia han dado ciertos elementos para determinar un quantum, un número, una delimitación respecto del ejercicio de esta función de gestiones de cobranza extrajudicial sin afectar la intimidad, la estabilidad laboral y sobre todo en estos tiempos de pandemia un elemento más bien subjetivo que es la psiquis y la estabilidad emocional de los consumidores. Por eso el SERNAC ha estado fiscalizando fuertemente, estamos presentando próximamente algunas acciones colectivas, incluso con empresas que han abusado a los consumidores en esta materia. Por eso destacamos lo realizado por la senadora Aravena principalmente, para incorporar una norma que otorgue certeza jurídica a los consumidores, a los proveedores y que de alguna forma regule algo que no estaba regulado en la legislación, sino que más bien se ha dejado a la integración que han realizado los tribunales de justicia caso a caso. Efectivamente, hay que distinguir aquellas gestiones de cobranza con aquellos contactos que son efectivos, es decir, una empresa de cobranza a través de distintos canales o medios o vías de comunicación, como podría ser un llamado telefónico, un correo electrónico, mensajería texto, WhatsApp, etcétera, puede iniciar una serie de contactos, pero muchos de ellos no tienen una respuesta, no son efectivos, ¿cierto? Los llamados que finalmente no son contestados, los WhatsApp o los correos electrónicos que finalmente no llegan al destinatario, y ahí también se genera un abuso para aquellos que no son consumidores, para aquellos que no son clientes, y que muchas veces, y eso lo da cuenta también el volumen de reclamos que recibe el SERNAC, hay reclamos respecto de empresas de cobranza o derechamente acreedores que inician acciones de cobranza con bases de datos que están desactualizadas y por tanto llaman a las personas que no son los clientes, que no son los deudores, que no son los morosos y afectan también su tranquilidad y su estabilidad emocional pese a no estar en situación de deuda y de morosidad. Creemos que esto es un avance, como le señalaba, presidente, establece una certeza jurídica, establece un máximo de actuaciones de cobranza extrajudicial por mes, y hay que recordar que el legislador ya entregó un parámetro, establece que dentro de los primeros 15 días hay un incentivo, precisamente en términos de posibilitar los gastos de cobranza y se refiere a un contacto efectivo, a poner en conocimiento al consumidor de su situación de deuda. Si bien dentro de los primeros 15 días el legislador lo que hace es promover, incentivar ese contacto, nosotros entendemos que básicamente aquí estamos hablando de 4 actuaciones mensuales, una semanal, y eso va en la línea de algunos fallos de los tribunales de justicia y también hace alguna referencia al menos temporal en relación a esta disposición que ya está en el artículo 37. Es decir, prácticamente dentro de las primeras 2 semanas de deuda, un contacto efectivo y luego de lo cual se podría reiterar semana a semana para los efectos de no, insisto, afectar de sobremanera, con un derecho que también tiene el proveedor, el acreedor, de poner en conocimiento que existe una deuda, pero creemos que satisface más esta reacción a otras que hemos visto también que se refieren al cambio o incremento del capital adeudado. Recordemos que la capitalización se puede dar día a día y por tanto eso podría justificar que prácticamente todos los días se tome un contacto de gestión de cobranza que, insistimos, nosotros como SERNAC hemos realizado una serie de levantamientos, encuestas, sondeos y afecta sobremanera a los consumidores en esta situación de pandemia particularmente. Por eso creemos que este límite de una vez a la semana es justificado y obviamente, insisto, esto es un tema que no ha sido resuelto de forma uniforme por los tribunales de justicia, algunos han sido más estrictos y otros más laxos en relación a este quantum o número de contactos efectivos que se pueden realizar en un periodo temporal como se está proponiendo aquí por la senadora Aravena. Eso es, presidente. Muchas gracias. Presidente. Senador Arboe.
Sí, presidente, primero quiero hacer un disclaimer, digamos, yo soy autor de un proyecto de ley hace varios años que va en la lógica de restringir el número de llamados, digamos, por concepto de cobranza, para efecto, y circunscribirlo solo al deudor y no a terceros, como ocurre muchas veces hoy día. No obstante lo anterior, quiero solo advertir, yo entendiendo que el sentido y el espíritu de esta norma van en el sentido adecuado, es que en virtud del principio de eficacia legislativa, me permitiría advertir a la Comisión que la Cámara de Diputados, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, acaba de aprobar un proyecto en estas circunstancias, recién, y nos va a llegar la próxima semana probablemente. Entonces, cuidado porque podemos estar aprobando dos normas distintas para la misma situación. Entonces, creo que ahí hay un punto que hay que mirar. Lo segundo es que hay que revisar muy bien la jurisprudencia de la Corte Suprema. Nosotros hemos estado revisando a este respecto para establecer cuántas veces es prudente. Y la Corte Suprema ha establecido que no procede la cobranza extrajudicial por medios de llamadas telefónicas cuando este tipo de llamados se hace de manera repetitiva en espacios cortos de tiempo, resultando, como dice la Corte, en un actuar desproporcionado, injustificado y arbitrario. Son las consideraciones o los elementos que tiene en vista la Corte Suprema al momento de sancionar. Luego, llamar más de 5 veces al día, ha dicho la Corte de Apelaciones, tanto el teléfono fijo como al personal constituyen hostigamiento, dijo la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en su oportunidad. Y se ha señalado permanentemente que no procede la cobranza extrajudicial por medio de llamadas telefónicas a terceros diferentes del deudor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ocurre que se realizan llamados a las casas y se le dejan mensajes con los hijos o con las personas que trabajan en la casa, o lo que es peor, a sus lugares de trabajo. Y eso es extremadamente delicado, toda vez que se supone que hay una personalísima entre el deudor y el acreedor. Un tercer elemento que hay que considerar en una regulación de esta naturaleza es que deben cesar todo tipo de llamadas al momento de iniciar el proceso de judicialización, porque no tiene ninguna lógica que sigan los llamados de cobros extrajudiciales cuando ya el acreedor ha decidido judicializar, porque lo que ha optado más bien es por someter a la decisión de un tercero imparcial, que es el juez, el cobro de esa deuda, y por tanto ya no se justificaría esto. ¿Por qué digo esto? Porque es súper importante que no solo regular esto en un proyecto como este, que lo estamos metiendo, comillas, insisto, compartiendo el fondo, pero lo estamos metiendo al final, porque poner una norma como esta podría implicar que la jurisprudencia cambie en el sentido de que si el legislador consideró solamente limitar el número de llamadas, pero no limitar a quién le puede hacer la llamada y que deben cesar cuando hay un proceso judicial en curso, podría interpretarse en desmedro del propio deudor. Entonces, creo que esto requiere una regulación un poquito mayor, que no es solo un artículo en esta ley, sino que más bien es una regulación un poquito más extensa, porque de verdad creo que esto es un tema que angustia a mucha gente. Y mi preocupación es que el intento por hacerlo bien, o sea, por apurarnos a una legislación como esta, pueda significar en la práctica una afectación del consumidor. Porque, insisto, si nosotros solo legislamos respecto de la cantidad de llamados, pero no lo hacemos respecto de a quién se puede llamar, ni tampoco respecto del cese de ellos cuando hay procesos judicializados, mi percepción es que los tribunales podrían empezar a fallar, más bien considerando legítimo estas otras dos circunstancias, que yo creo que no son legítimas. Y por tanto, me permitiría sugerir en este momento respecto de este proyecto, y solo al final del proyecto, no habiendo discutido, no habiendo invitado a personas, particularmente abogados, a opinar de esto, creo que podríamos involuntariamente cometer un error. Eso es lo que quiero plantear. Yo quisiera preguntarle al director del CERNAC, porque tengo entendido que la comunicación a terceros está prohibida en estos casos. Quisiera preguntarle al director del CERNAC al respecto. Sí, efectivamente está prohibida la comunicación a terceros. El CERNAC ha fiscalizado distintas instituciones financieras y tenemos denuncias y demandas colectivas incluso por infracciones de este tipo. La comunicación a terceros en conjunto con poner en conocimiento a personas que están relacionadas íntimamente con el deudor y con el envío de escritos que aparentan ser
escritos judiciales, resoluciones de los tribunales jurisdiccionales para los efectos de amedrentar al deudor moroso, ha sido una de las prácticas que han sido más concurrentes por parte de los proveedores financieros. En esta situación de pandemia también, presidente, ha surgido algo bastante particular. Los consumidores han transmitido, y eso nosotros lo hemos podido levantar a través de distintos medios, incluso de sondeos y encuestas de percepción, que están esperando un trato más diferente de parte de las empresas financieras principalmente, pero a todos aquellos que son acreedores de los consumidores, y hemos visto que eso nos ha reflejado en los reclamos que ha recibido el SENAC. Es por eso que hemos iniciado este proceso de fiscalización especial, y me gustaría, presidente, si me da el espacio, dejar a Andrés Pavón, que es el subdirector de Consumo Financiero, que ha estado liderando este proceso en conjunto con la subdirección de fiscalización del SENAC, y luego muy brevemente a la profesora Barrientos, que ha estudiado también los fallos en relación a lo mismo que señala el senador Arboe, y reforzando la necesidad de tener que generar un debate en relación a este tema. Insisto, esto es un avance, pero evidentemente que es un problema que aqueja a los consumidores en nuestro país, y así dan cuenta las cifras de los reclamos, de las consultas y de las denuncias ciudadanas que incluso ha recibido el SENAC en esta materia, presidente. Buenos días, presidente, por su intermedio. Sí, está encendido. Buenos días, por su intermedio, a la comisión, los senadores, senadoras. Déjenme, dado la mención que hace el director, déjenme en un par de minutos comentarles lo que ha sido el trabajo del SENAC en los últimos meses en relación a cobranza extrajudicial. Solo para dar algunos datos de contexto, en el primer semestre de 2020 hemos recibido 8.600 reclamos por motivo de cobranza extrajudicial. Estos principalmente se distribuyen entre un 66% en el mercado financiero, un 13% en servicios básicos, un 11% en el mercado de transporte. Dentro del mercado financiero, estos están principalmente alojados en materia de retail financiero, que se lleva un 48% de los reclamos, seguidos de la banca por un 25%. Cobranza extrajudicial ha sido uno de los motivos más reclamados por los consumidores en los últimos años, y es constantemente entre los 2 o 3 primeros lugares en los motivos de mayor reclamo. Por esa razón, a finales de 2019 y comienzos de este año iniciamos un proceso de fiscalización en a 12 proveedores, tanto en el retail financiero, crédito automotriz y banca. Ese proceso de fiscalización está en curso. Se han ido levantando resultados preliminares y, como anunciaba el director, se estudia la presentación de demandas colectivas. Entre estos hallazgos, efectivamente se ratifica algo que salimos a fiscalizar, que es una conducta de hostigamiento, es decir, las acciones reiteradas en un periodo corto de tiempo, haciendo actuaciones de cobranza. Como bien mencionaba el senador Arboe, la jurisprudencia de Cortes, tanto de Corte de Apelaciones y Corte Suprema, ha sido perentoria en indicar que este desarrollo reiterado de actuaciones de cobranza extrajudicial es atentatorio a la dignidad de las personas y representa una actuación abusiva. Por cierto, cabe mencionar que esto ha sido resuelto vía recursos de protección y ha sido resuelto caso a caso. Por lo tanto, lo que podemos encontrar son ciertos criterios un tanto más abstractos, como es la referencia a la reiteración, la referencia a que la cobranza debe ser racional, es decir, el objetivo de la gestión es poner en conocimiento a la persona la deuda, y una vez que se le pone en conocimiento, no debiese permanentemente estarse llamando. Pero no es claro que tengamos un baremo jurisprudencial evidente, ¿no? Tenemos ciertas sentencias. Déjenme mencionarles una. Por ejemplo, recientemente la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, perdón, nos ha dicho que el envío de 27 correos electrónicos dentro de un periodo de 6 meses representaría una actuación abusiva, ¿no? Y si hacemos esa división de 27 correos electrónicos en 6 meses, 4 contactos mensuales, ¿no? Hay por cierto, mucha jurisprudencia en cortes. Tengo aquí, digamos, una gran referencia, que a mi juicio es relevante tener en consideración por la Comisión. ¿Cuál es la finalidad de la actuación o gestión de cobranza extrajudicial? Y en eso la Corte es perentoria en indicarnos que es poner en conocimiento al deudor de la deuda.
Y también cabe mencionar, debiese ser poner en conocimiento el incremento de la deuda, ¿no? Como ustedes bien saben, una vez que una persona cae en morosidad, se aplica el interés moratorio, que usualmente es el interés máximo convencional, y esto supone que la deuda va creciendo permanentemente. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo, creo, es relevante poner en conocimiento cómo la deuda evoluciona. Si en el transcurso de un mes no se informa la evolución de la deuda y al mes siguiente tampoco se informa la evolución de la deuda, existiría la brecha, ¿no?, entre ese consumidor que dejó de pagar y con el transcurso del paso del tiempo no tiene claro cómo ha evolucionado su deuda. Y me parece que eso es una finalidad que eventualmente puede parecer a la Comisión importante tener en consideración. Creo que eso explica por qué es relevante que dentro del mes se vaya informando con un máximo, por cierto, con un máximo de contactos, pero que se informe efectivamente cómo está evolucionando la deuda, y en ese sentido la propuesta parece estar muy bien orientada, ¿no?, con un máximo de contacto. Luego, si me permite una mención al contacto efectivo, siguiendo esta lógica, ¿no?, de poner en conocimiento al deudor de la evolución de su deuda, la referencia a la efectividad del contacto tiene esa razón de ser, ¿no? Es que efectivamente se logre informar, en ese caso sería que el llamado por teléfono sea contestado, de la deuda, pero una vez hecho eso no podría volver a contactarse hasta el siguiente periodo. Sí, espero con eso haber transmitido algunos elementos interesantes para la discusión de la comisión. Perfecto. Presidente, por su intermedio, buenos días, senadores, senadoras, autoridades presentes. Por mi parte, yo quisiera agregar algunas cuestiones más generales respecto al tema de la cobranza. Primero, que se ha dicho de todo en este tema. Esta es la materia más reformada de la ley del consumidor y siguen existiendo abusos y malas prácticas en esto. Por más que se suba la multa infraccional, este tema no cesa. Es más, se acrecienta y hay mucho riesgo de que algo así suceda ahora con la crisis económica que viene o que estamos enfrentando. Se ha dicho en las altas cortes que una llamada ya sería constitutiva de una infracción. Se ha dicho que no se puede hacer una llamada cuando el proceso está judicializado. Incluso se ha dicho que no se puede hacer llamadas durante 5 veces al día. Efectivamente, como lo señala Andrés Pavón, aquí hay realmente un hostigamiento. Y como les decía, cada vez que se ha intentado reformar, insisto, esta es la materia más reformada de la ley del consumidor, se ha hecho a través de un incremento de multas, pero no ha sido suficiente. Hoy en día, la multa actual son 300 UTM, que sería alrededor de 10 millones de pesos. Pero es una multa general. Esta norma no tiene tipificada una multa específica. Quizás podría pensarse en la necesidad de legislar respecto de eso. Junto con eso, la persona acosada, aquí el senador Arboe tiene mucho que decir porque se trata de un tema de datos personales, ¿cierto? Y de libertad y afectación a la intimidad de las personas. Hay que iniciar un juicio para pedir una indemnización respecto de cada consumidor afectado. Por eso es que también no existen los incentivos necesarios para que este tema se controle ya no solo por la autoridad competente, sino que también por los mismos afectados. Un consumidor es muy difícil que demande los perjuicios sufridos a causa de esta afectación, ¿cierto? También desde ese punto de vista podría pensarse, tal como se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, el artículo 25A, cuando existe una suspensión injustificada en casos de servicios de consumo básico, aparece un quantum legalmente tasado, una responsabilidad directa que le asigna inmediatamente un valor económico sin necesidad de ir a juicio, ¿cierto? Eso podría ser un remedio especial para estos casos, además de pensar el tema de las multas. Con todo, aun cuando ha sido la materia más reformada de la ley de consumo,
se ha aumentado el número de reclamos, existen instancias que quieren controlarla, lo cierto es que en la práctica este tema no se judicializa por las vías de derecho al consumidor, sino que se hace por la vía del recurso de protección, y eso ya nos está mostrando algo. Lo que los consumidores quieren entonces es simplemente el cese de la conducta. Y ahí hay que poner los controles, ¿cierto? Una mayor fiscalización, un aumento de multa en términos de la responsabilidad preventiva, en caso de haber daño, una tipificación legal del quantum, por ejemplo. Y además es un tema que converge con la actual ley 19.620, porque hay un tema de tratamiento de datos personales detrás de esto que no ha sido considerado. Eso es lo que yo quisiera decir por mi parte, presidente. Senador Arboe. Sí, a ver, yo coincido con los análisis que se han hecho. Mi preocupación es justamente por lo mismo, porque esto es un tema que no tratamos en este proyecto de ley. Y probablemente si lo hubiésemos tratado el primer día, fantástico, y hacemos una regulación robusta. La preocupación que yo tengo es que la señal que damos, si es que solo aprobamos un artículo de esta naturaleza en este proyecto, es que la señal que vamos a mandar al Poder Judicial es que el legislador se hizo cargo de una parte de los problemas derivados de estas llamadas, pero no del todo. Entonces, esa es mi preocupación. Yo de verdad creo que esto tiene aristas desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de la privacidad, y efectivamente una regulación de esta naturaleza tiene que ser más intensa y además más global. Como digo, no solo está el problema de la prohibición de hacer llamados a terceros, pero en la práctica lo que ocurre es que estas malas prácticas se producen, se realizan. Entonces el punto es cómo se regula esto para evitar que esta situación siga proliferando. Y creo yo que una buena intención plasmada en un artículo como este o una iniciativa como esta puede generarnos algún grado de complicaciones en tribunales, particularmente para aquellos que hoy día están haciendo algún tipo de denuncia, porque van a decir que sabe que el legislador se hizo cargo del tema de las llamadas, pero solo respecto de la cantidad de veces. Y la pregunta es, ¿por qué 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 5? O sea, yo creo que esto es un tema que hay que estudiar un poquito más. Insisto, yo soy autor de esto, me he dedicado a mirar los fallos judiciales, hemos estado trabajando fuertemente en el tema de protección de datos, pero creo que regularlo solo así, mi percepción es que puede generar algunos perjuicios para los propios consumidores. Y esa es mi preocupación principal hoy día. Por eso yo no creo que sea bueno ponerlo en este proyecto, sobre todo cuando estamos terminando la tramitación. Si hubiéramos iniciado y nos hubiésemos puesto de acuerdo y decir, ¿sabe qué? Vamos a incorporar dentro de nuestro consumidor todo lo relativo a las llamadas. Oiga, yo al día siguiente traigo todo mi proyecto y lo metemos aquí adentro, como indicación, y yo feliz. Si esa es la voluntad de la comisión, démosle, pero si no, no. Presidente. Senadora Aravena. Yo he escuchado atentamente los argumentos, yo no soy abogado, así que probablemente quizás no tenga los mismos fundamentos del senador Arboe, pero este proyecto yo lo presenté hace 1 año y medio, y más allá de la autoría que me da lo mismo, a mí el único afán que había detrás de este proyecto, este simple proyecto que se presentó hace casi 1 año y medio, era hacer cargo de una deficiencia que es evidente, y que es un problema del cual este proyecto de ley debiera haberse hecho cargo. Porque justamente, si todos los que han hablado acá han dicho que es un problema, además, a 8.600 reclamos solo en época de pandemia respecto de este punto en particular, entonces tendríamos que asumir que dado que es una complejidad mayor el legislar hoy día en este proyecto, dadas las implicancias que nos ha planteado el senador Arboe, implica que efectivamente vamos a sacar este proyecto sin este punto, y la ley de consumidor nuevamente no se va a hacer cargo, porque seamos objetivos, las tramitaciones legislativas son muy lentas y quizás puede ser, como bien dice él, que el proyecto que viene de la Cámara de Diputados se haga cargo de manera impecable de un proceso que es bastante complejo, que hoy día está quejando a muchísimos chilenos en el país. Yo lo único que quiero dejar como establecido es que no tengo ningún interés particular en que mi nombre cree ningún proyecto específico, sino que solamente estando hace muy poco en esta comisión de Economía,
quise hacer un aporte en términos de que creo que este tema no debiera haber quedado fuera de una ley del consumidor que se supone que debe hacerse cargo de las problemáticas más importantes que tienen hoy día, y este es una de ellas. En ese contexto, si no se va a incorporar este tema, está bien, pero al menos que quede, digamos, en la historia de la ley, que hubo un intento de que se avance en algo, porque este tema no es un tema de hoy día y no tiene que ver con la pandemia. Son años de abuso que se han permitido y que de alguna manera han tenido que llegar a tribunales y no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, no hay ningún problema, yo lo entiendo, pero dejo constancia de que no nos vamos a hacer cargo del tema y que van a pasar probablemente y lamentablemente muchos años para que esto se resuelva. Presidente. Sí, senador Boe. Sí, solo para tranquilidad de la senadora, yo no he querido en ningún minuto plantear que esto tiene que ver con el tema del nombre, ni mucho menos en el caso suyo, ni nada por el estilo. Lo que he querido referir es que este es un tema muy controvertido. De hecho, el proyecto que nosotros presentamos, varios de los senadores ya no son senadores. Por ejemplo, el senador Espina, que fue ministro, ya dejó de ser ministro incluso, y el senador Larraín eran coautores conmigo de la iniciativa. Pero más allá de quien lo haga, eso da lo mismo. El punto es que a mí me interesa que si lo vamos a regular, regulémoslo integralmente. Porque solo una referencia respecto de la cantidad de llamados, sin hacerse cargo de las otras condiciones que son igualmente abusivas respecto a los consumidores, creo que no es bueno. O sea, por eso es que creo que lo que ha planteado la senadora es importante, en el sentido de que ojalá hubiésemos tenido desde el principio en la discusión de la ley pro consumidor uno de estos elementos que es fundamental. Pero lamentablemente no lo vimos. Entonces estamos llegando al final de la tramitación y meter solo un artículo a mí me preocupa porque creo que puede ser contradictorio. Probablemente, si viene el proyecto de la Cámara de Diputados, del cual yo no soy autor, y nos va a llegar a nuestra comisión, metamos por vía de indicación con la señora Lavena y ojalá de toda la comisión, ¿ya? Metemos todo lo que dice relación con la regulación completa de los llamados telefónicos, para hacernos cargo, insisto, no solo de los llamados a terceros, de la cantidad de llamados, sino de los temas judiciales. El director del CERNAC sabe perfectamente, por ejemplo, que hay otro fenómeno de cobranza que es tremendamente irregular, que es el ingreso de demandas. Solo el ingreso de demandas. O sea, yo no tengo la cifra en este minuto, pero recuerdo que hace años atrás, porque este proyecto yo presenté desde el 2015, años atrás, cuando hicimos el estudio de esto, nos dimos cuenta que se utilizaba de mala forma el sistema judicial. Se presentaban demandas en la oficina de partes, ¿ya? Se les entregaba el RUC, digamos, el código de asignación, digamos, de tribunal de tramitación, pero nunca se presentaba esa demanda en tribunales. Y esa hojita se le mandaba a la casa diciendo, ya hemos demandado judicialmente, lo cual era completamente falso. Entonces, ese tema también tiene que ser abordado en el proyecto de ley. Por eso yo invito, y si les parece a la comisión, trabajemos en conjunto y nos preparamos para presentar entre todos indicaciones sobre todas estas materias que angustian a las personas en sus casas, porque de verdad que los estén acosando permanentemente con llamados, que le estén mandando cartas a los trabajadores, a los cónyuges, a los excónyuges que les mandan cartas, a los hijos. Ha habido casos de notificaciones a los hijos en los colegios. Ese es el nivel de vulneración total que hay en esta materia. Entonces, insisto, con la mejor de las intenciones, hagamos los cargos entre todos, pero de todo, no solo de un punto, porque si no la señal puede ser equívoca. Esa es mi advertencia solamente, presidente. Por eso yo creo que sería bueno que lo viéramos entre todos, si quieren, pero en un proyecto distinto. Y ojalá que el gobierno, ojo, y le podemos pedir como comisión al gobierno que le ponga discusión inmediata. Oiga, si en estos temas, Carmen Gloria, hemos estado peleando años y ni el ejecutivo anterior ni este nos ha pescado mucho en esta materia. Porque es un tema súper complejo y hay muchos intereses cruzados y hemos intentado sacar adelante, pero no ha sido fácil. De hecho, el CERNAC lo tuvo que hacer casi por la vía reglamentaria, implementando esto del no me llames, ¿no? Que es una buena medida, pero es una buena medida a propósito de una discusión que dimos en materia legislativa y que no prosperó. Eso.
Estamos ya en la hora. Yo he tenido cero problema de conexión. De hecho, me acabo de caer. Al final me tuve que conectar por el teléfono. Toda la mañana estaba con problemas para conectarme. Yo comparto lo planteado por la senadora Aravena. Independientemente que esto se pueda regular al detalle después, creo que deberíamos avanzar en esta reforma, porque al final la ambición legítima por regular todos estos fenómenos de manera integral hace que tengamos que esperar quizás 4 tiempos adicionalmente. Entonces, propongo lo siguiente, porque ya estamos en la hora. Si el senador Arboe igual nos pudiera mandar el boletín del proyecto aprobado en la Cámara para tenerlo a la vista. Ya. Y de esa forma ver qué es lo más, digamos, efectivo. Yo me inclino porque en esta reforma nosotros incorporemos al menos una restricción, aunque sea la primera, pero ya se establece una restricción de carácter legal, una prohibición de carácter legal, que es un primer paso, independientemente que se pueda discutir un proyecto con mayor profundidad en el futuro. Pero para formarse una opinión, o sea, para formar una opinión definitiva respecto a la mejor alternativa, me gustaría tener a la vista los textos y además ver cuáles van a ser los tiempos legislativos para avanzar. Pero en una primera opinión tiendo a sentirme plenamente interpretado por lo que planteó la senadora Aravena, tanto por su insistencia en que incorporáramos este punto, así como lo que planteó la sesión de hoy día respecto de avanzar al menos en este aspecto específico. Pero como ya estamos en la hora, en la próxima sesión vamos a estar en condiciones de tener todos los presentes para evaluar. ¿Senadora Aravena? No, solamente creo que efectivamente los dos, tanto el senador Arboe como usted, presidente, tienen razón. Yo creo que es una buena señal que se incorpore este tema en algún punto de la ley, pero eso no quita que efectivamente nos hagamos cargo de este proyecto, de algo más sólido y con todos los aspectos y las externalidades que esto implica. Así que bien que lo analicemos en la próxima sesión, y que efectivamente el senador Arboe también pueda, porque este no es mi proyecto. Esto es simplemente una redacción que propuso el Ejecutivo en función de un proyecto que yo presenté, que no es necesariamente esto tampoco. Si el tema es que nos hagamos cargo del punto, y que si esta ley, que ya está en segundo trámite, pueda hacerse cargo y ser una señal de que esto no puede seguir sucediendo. Solo eso. Perfecto. Entonces, Felipe Cámara espera que nos envíe el boletín, el número de boletín para revisar el texto. Yo sugiero que si el gobierno propone una redacción como esta, entonces que nos proponga una redacción integral. Y que meta los temas relativos a la prohibición de llamados cuando están los casos judicializados, que establezca también la regulación legal respecto a los llamados a terceros, o sea, que incorpore todo. Si el gobierno está disponible para hacerlo en este proyecto, bueno, regulémoslo completo. Ese es mi punto, para no quedarnos solo en el enunciado de 4, porque a lo mejor alguien podría decir que 3 es mejor, o 2, o 5, no tengo idea. Entonces, si el gobierno está disponible para hacer, como dice la senadora Aravena, de que esta es una redacción propuesta por el gobierno, bueno, entonces hagamos lo siguiente, que el 37 bis tenga 2 o 3 incisos e incorporen los otros elementos, y así cuando llegue el otro proyecto lo rechazamos. Pero recuerdémoslo completo, aprovechemos el tiro. Perfecto. Una cosa adicional, bueno, ya el director de SENAC aclaró respecto de la cobranza a tercero, que está prohibido. Y podríamos perfectamente agregar, iniciada la cobranza judicial, no procederá a futuras actuaciones de cobranza extrajudicial, en este mismo artículo. O sea, podríamos buscar un artículo que efectivamente incorporar ese elemento. De hecho, yo tenía la propuesta para cambiar la hora y aprobarlo, con estos cambios. O sea, el primer cambio que yo había propuesto es poner un punto después de la palabra mes, y después referirse a lo que se puede hacer en una cobranza extrajudicial, y agregar que iniciada la cobranza judicial, digamos, no se puede realizar futuras actuaciones extrajudiciales, porque lo que es muy común es que presentan la demanda y no la notifican. Y le mandan esa demanda al deudor, que obviamente, como un abogado está convencido que ya le están corriendo los plazos judiciales, etcétera, se ahorra la plata de la notificación, y bueno, todos sabemos lo que eso significa. Y eventualmente establecer sanciones vinculadas a los intereses moratorios o alguna fórmula, porque efectivamente esto es un problema real. Y por tanto yo creo que no hay que dilatar su regulación. El óptimo es lo que plantea el senador Arboe, que sea integral, pero si no, yo creo que al menos deberíamos avanzar en esta materia. Por eso me inclino por apoyar la propuesta
de la senadora Aravena. Cuando me refiero a la propuesta de la senadora Aravena, no me refiero a la indicación porque la redactó el gobierno, sino que me refiero a lo que ella propuso en la sesión pasada, que en esta ley aprovecharon el impulso para regular esta materia. Y eso por lo menos yo lo comparto plenamente. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y quedamos a la espera de que el senador Rapó nos envíe el boletín del proyecto que está en la Cámara o que aprobó la Cámara. Voy a mandar ese y voy a mandar los